Iniciamos o acto de investidura como doutor honoris causa do excelentísimo señor don Ignacio Ramonet. Prégolle ao secretario xeral que vai a buscar a madriña e o doutorando. Rector Magnifici Precoratus, honoris rector, titulus doctoris universitatis domino Ignatius Ramonet, merita eius magisterium et opera roeo locum. Honoris causa ob amiquitam meritaque candidati quod petit habeat. Domine et oveniam. Doveniam. Señor rector magnífico de la Universidad de Santiago, ilustres profesores del claustro universitario, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, amigas y amigos, en primer lugar, quiero agradecerle a la Universidad de Santiago, a su rector magnífico y a todo el claustro de profesores el gran honor que me hacen al concederme el título de doctor honoris causa. Muy particularmente quiero expresar mi mayor agradecimiento a la doctora Margarita Ledo. Quisiera, en fin, reflexionar un momento con ustedes sobre un tema de profunda actualidad y que yo titularía de la manera siguiente: Información, Universidad y Democracia en la era de la globalización. En mi opinión, es un tema capital. No es un problema marginal ni periférico,
con respecto al problema de la globalización liberal. Es capital porque la información, durante mucho tiempo, en el marco de las democracias, fue un recurso de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Durante mucho tiempo, en los países democráticos, se estimaba que los poderes tradicionales, es decir, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, podían equivocarse y cometer atropellos contra los ciudadanos. No me refiero a los países autoritarios o dictatoriales, donde es obvio que el poder político es el principal responsable de todos los abusos contra los derechos humanos y de todas las censuras contra las libertades. No. Me estoy refiriendo a los países democráticos en los cuales las leyes, votadas democráticamente, el gobierno, elegido democráticamente, y la justicia, independiente del poder político, pueden cometer graves abusos, cada uno a su manera. Por ejemplo, condenar a un inocente, recordemos el caso Dreyfus en Francia o el caso Rosenberg en los Estados Unidos. Pueden votar leyes discriminatorias respecto a alguna minoría, como en Estados Unidos durante decenios contra los afroamericanos, o tomar decisiones de orden social por parte del Ejecutivo que también pueden afectar negativamente a un sector de la sociedad, como lo estamos viendo en muchos países europeos con respecto a los inmigrantes. Los medios de comunicación y los periodistas, en ese contexto, siempre consideraron como un deber denunciar esos atropellos, discriminaciones y abusos. Por eso, durante mucho tiempo, se habló del cuarto poder y se consideraba que la prensa y los periodistas, en tanto que cuarto poder, constituían en realidad un contrapoder. El cuarto poder era, en definitiva, gracias a los medios de información, el poder del que disponían los ciudadanos para criticar, rebatir, oponerse en un marco democrático a decisiones legales que podían ser inicuas, injustas y hasta criminales contra algunos ciudadanos inocentes. Estimo que desde hace unos 15 años, a medida que se aceleraba la globalización liberal, ese cuarto poder iba perdiendo su función de contrapoder. Lo que hemos descubierto al analizar la globalización, al estudiar de qué manera hoy se establecía un capitalismo de nuevo cuño, un capitalismo que ya no es meramente industrial, sino financiero, un capitalismo de la especulación, en la fase actual de la globalización en la que el poder lo poseen esencialmente unos grupos económicos planetarios. En esta fase en que, en definitiva, el debate principal reside en el enfrentamiento entre el mercado y la sociedad, entre lo privado y lo público, entre lo individual y lo colectivo, entre el egoísmo y la solidaridad, observamos que los medios de información han dejado de constituir un contrapoder. En el marco de esa filosofía de la globalización económica, las empresas globales tienen ahora un papel más importante, a veces, que el de muchos gobiernos o de muchos estados. Esas empresas y los empresarios que las dirigen son los que cada año se reúnen en Davos, en el marco del Foro Económico Mundial, precisamente, donde se juntan los nuevos amos del mundo. En ese marco, en ese contexto geoeconómico y geopolítico de lo que significa hoy la globalización, se ha producido una importante transformación de los medios de comunicación de masas, en el corazón mismo de la estructura industrial y de la propiedad económica de los medios.
Globalmente, hoy día, los medios de comunicación, emisoras de radio, prensa escrita, canales de televisión, Internet, pertenecen cada vez más a grandes grupos mediáticos que tienen también una vocación global, una vocación mundial, como por ejemplo el grupo News Corp del señor Rupert Murdoch, o America Online, o Viacom, o Microsoft, grupos que tienen nuevas posibilidades de expansión gracias a la transformación de la técnica, en la medida en que la revolución digital, lo que llamamos la revolución digital, ha roto las fronteras que antes separaban escritura, sonido e imagen. Esta revolución ha permitido el surgimiento de Internet, que aparece como un cuarto medio, una cuarta manera de expresarse. Con esa revolución digital, las empresas mediáticas agrupan ahora no solo a los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio y la televisión, sino también a todo lo que podríamos llamar el sector de la cultura de masas, de la comunicación y de la información. Estas tres esferas, cultura de masas, comunicación, información, estaban antes aisladas. Por una parte, la cultura de masas, con su lógica comercial, sus creaciones populares, sus objetivos de mercado planetario. Por otra parte, la comunicación en el sentido mercantil de la palabra, la publicidad, el mercadeo, la propaganda. Y, en fin, la información con las agencias de prensa, los noticieros, los diarios, los canales de información continua, los periodistas de todo tipo. Esas tres áreas, cultura de masas, comunicación e información, antes tan separadas, constituyen hoy día una sola y única área en la que cada vez hay menos diferencias entre la actividad que se hace en el marco de la información y la actividad que se puede hacer en publicidad o en cultura de masas. Pero además, estas nuevas empresas mediáticas gigantescas, estos productores de símbolos, también suman a sus actividades mensajes de otro tipo, como los videojuegos, los DVD, los CD musicales, la música popular, las distracciones, las ciudades de ocio, tipo Disneyland, por ejemplo, y también pueden integrar el cine de diversión, la televisión, los dibujos animados, las tiras cómicas, el deporte espectáculo, la edición de libros, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos ahora unos grupos mediáticos que poseen dos características nuevas. Primera característica, se ocupan de todo lo que puede ser escrito, todo lo que puede ser filmado y todo lo que puede ser difundido mediante el sonido, y además lo difunden por todo tipo de canales, ya sea a través de la prensa tradicional de papel, por las radios, por las televisiones hertzianas o satelitarias, así como por Internet y por todos los tipos de difusores posibles en técnica digital. Segunda característica, son grupos mundiales, planetarios, no solo nacionales o locales. Por ejemplo, Orson Welles, recuerdan ustedes, criticaba el superpoder de Citizen Kane en los años 1940. Pero hoy nos damos cuenta de que, en definitiva, el señor Kane no era más que el propietario de unos cuantos periódicos de prensa escrita en un único país. Es decir, disponía de un poder enano, aunque no por ello dejaba de ser eficaz a escala local o a escala provincial, frente a los archipoderes de los megagrupos mediáticos de nuestro tiempo. Hoy, estas hiperempresas poseen todos los sectores mediáticos en muchos países, en casi todos los continentes, y por consiguiente esos megagrupos mediáticos, como la News Corp, Viacom, NBC, AOL, etcétera, son ahora actores centrales de la globalización económica. Y su capacidad de adquirir aún más poder mediante una mayor concentración sigue aumentando,
como lo muestra la decisión adoptada el día 4 de este mismo mes de junio por la Federal Communications Commission, y se permite a los mastodontes de los media, gracias a esa decisión en Estados Unidos, de aumentar aún más su tamaño. La globalización es también la globalización de los medios de comunicación y de información. Y estos megagrupos ya no se plantean como objetivo cívico el de ser un cuarto poder para corregir los disfuncionamientos de la democracia y perfeccionar así el sistema político. No desean ser un cuarto poder, ni desean tampoco, o ni se proponen siquiera, de actuar como un contrapoder. Podríamos decir que si estos megagrupos constituyen un eventual cuarto poder, sería en el sentido de que ese cuarto poder se une, se añade, se suma a los otros poderes existentes, legislativo, ejecutivo, judicial, al poder político y al poder económico, para aplastar a su vez como poder suplementario al ciudadano. Por consiguiente, la cuestión cívica que se plantea hoy es cómo resistir, cómo reaccionar, cómo oponerse frente a lo que fue durante mucho tiempo el único poder de los ciudadanos en oposición a los poderes dominantes. ¿Cómo resistir frente a la ofensiva de este nuevo poder que, en cierta medida, traicionó al ciudadano pasándose al adversario? Pienso que lo que se debería hacer es crear, sencillamente, un quinto poder. Un quinto poder que nos permita a nosotros, ciudadanos, oponer una fuerza cívica ciudadana a esa nueva suma, a esa nueva alianza de poderes. Un quinto poder cuya función sería la denuncia del nuevo superpoder de los medios, de las grandes industrias mediáticas, vectores y cómplices de la globalización. Esos medios que hoy, en algunas circunstancias, no solo han dejado de defender a los ciudadanos, sino que a menudo actúan contra el pueblo en su conjunto, como lo estamos viendo en el enfrentamiento que se desarrolla actualmente en Venezuela. En Venezuela, donde la oposición política fue barrida en 1998 en elecciones libres y democráticas, donde la oposición política fue democráticamente derrotada, los grupos mediáticos de prensa, radio y televisión más importantes del país se lanzaron desde hace más de 2 años en una guerra mediática contra la legitimidad democrática que representa el gobierno del señor Chávez. Se piense lo que se piense del señor Chávez y de su gobierno, hay que constatar que contra ellos los medios de información en manos de unos cuantos privilegiados han utilizado y siguen utilizando toda la artillería de las manipulaciones, de las mentiras, de las falsedades para intentar intoxicar las mentes de los ciudadanos en una guerra ideológica abierta para defender sus privilegios y oponerse a toda reforma social y a todo reparto más equitativo de la riqueza. El caso de Venezuela es ejemplar de la nueva situación internacional, en la que unos grupos mediáticos enfurecidos asumen abiertamente su nueva función de perros guardianes del orden económico establecido y su nuevo estatuto de poder antipopular y anticiudadano. Esos grupos no se asumen solo como poder mediático, sino que se asumen sobre todo como poder ideológico. Un poder ideológico que trata de contener las reivindicaciones populares y que ambiciona apoderarse del poder político, como lo hizo democráticamente en Italia el señor Silvio Berlusconi. El caso ejemplar de Venezuela, esa guerra sucia mediática
contra el presidente Chávez, varias veces elegido democráticamente, que le impide realizar las reformas sociales votadas por la mayoría de los ciudadanos, esa manera de oponerse y de sabotear el resultado de una elección totalmente democrática es lo que en los años 1970 hizo el diario El Mercurio en Chile contra el gobierno democrático de Salvador Allende. Y lo que hizo en los años 1980 el diario La Prensa de Nicaragua contra los sandinistas. A la misma campaña que mañana, los grandes medios pueden llevar a cabo en Ecuador o en Brasil o en Argentina contra toda reforma democrática que intente modificar la jerarquía del poder y de la riqueza. Ya no son solo, por consiguiente, los poderes de la oligarquía tradicional, ya no son solo los poderes de la reacción tradicional, ahora son los poderes mediáticos los que pasan a dar la batalla política en nombre de la libertad de expresión contra los programas políticos que defienden los intereses del conjunto de los ciudadanos. Esta es la fachada mediática de la globalización. Y esta fachada es la que revela de la manera más clara, más evidente, más caricaturesca, la ideología de la globalización liberal. De ahí que medios de comunicación y globalización sean dos conceptos íntimamente ligados y que sea necesario desarrollar una reflexión sobre cómo nosotros, los ciudadanos, podemos exigir de los medios más ética, cómo podemos exigir que simplemente digan la verdad, exigir el respeto de una deontología que obligue a los periodistas, la mayoría de ellos serios y honestos, a actuar en función de su conciencia y no a actuar en función de los intereses de los grupos, de las empresas o de los patronos que los emplean. Hemos constatado que, por una parte, los medios son utilizados hoy como un arma de combate en la nueva guerra ideológica, pero también que la información, por su explosión, por su multiplicación, por su sobreabundancia, se encuentra hoy literalmente contaminada, envenenada por toda clase de mentiras, emponzoñada por los rumores, por las distorsiones y por las manipulaciones. De ahí que los ciudadanos tengan la necesidad urgente de recurrir a un referente que les garantice o que les asegure que la información que el ciudadano va a consumir es una información válida, seria, segura, verídica, verdadera. Está pasando con la información lo que ha pasado con la alimentación. Durante mucho tiempo, la alimentación fue muy escasa y en muchos lugares del mundo, en los países pobres del sur en particular, aún hoy día sigue siendo escasa. En muchos países la alimentación se sigue caracterizando por la penuria y en los países hoy desarrollados también se caracterizó durante mucho tiempo por la penuria. Pero cuando, gracias a la revolución agrícola, la superproducción ha permitido, por ejemplo, en los países europeos, producir abundancia de alimentos, nos dimos cuenta de que muchos de los alimentos que consumimos hoy están contaminados, envenenados por pesticidas o mal elaborados y causan enfermedades, producen cáncer, producen toda clase de problemas de salud y pueden hasta causar la muerte, como la peste de las vacas locas. Antes nos podíamos morir de hambre por falta de alimentación, pero hoy podemos morir por comer alimentos contaminados. Con la información ocurre igual.
Históricamente, la información ha sido muy escasa. Frecuentemente no había información. En las dictaduras sigue sin haber información fiable, de calidad. Pero hoy, en los países democráticos, la información que se ha multiplicado, que ha estallado, que desborda por todas partes, también tiene problemas. Empédocles decía que el mundo estaba hecho de la combinación de 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Pero hoy podemos decir que la información es tan abundante que constituye un 5.º elemento que constituye el mundo. A la vez, constatamos que la información, como los alimentos, está contaminada. Hoy la información que consumimos muchas veces nos está envenenando el espíritu, emponzoñando el cerebro, tratando de manipularnos, de intoxicarnos. Está tratando de colocar en nuestra mente ideas ajenas a las nuestras y que nos hacen daño. Por consiguiente, es necesario elaborar lo que yo llamo una ecología de la información. Hay que limpiar esa información de la marea negra de las mentiras. Hay que descontaminarla. Los ciudadanos deben hoy movilizarse para exigir que los medios pertenecientes a esos grandes grupos tengan un respeto elemental de la verdad, porque la verdad constituye, en definitiva, la legitimidad de la información. Por eso he propuesto que se cree el Observatorio Internacional de los Medios, Media Watch Global, para disponer de un arma cívica, pacífica, que van a utilizar ahora los ciudadanos para oponerse al nuevo superpoder de los medios. Esta asociación, el Observatorio Internacional de los Medios, es una de las expresiones del movimiento social planetario reunido en Porto Alegre. En plena globalización liberal, expresa la preocupación de los ciudadanos ante el poder y la arrogancia de las industrias gigantes de la comunicación y de los medios masivos. Hace tiempo ya que numerosos medios de comunicación privilegian sus intereses particulares en detrimento del interés general de la sociedad y confunden su propia libertad con la libertad de empresa, considerada en estos tiempos de globalización como la primera de las libertades. Pero la libertad de empresa no puede prevalecer en ningún caso sobre el derecho ciudadano a una información rigurosa y verificable. La libertad de empresa no puede ser el pretexto para difundir falsas noticias, supuestas verdades o difamaciones. La libertad de los medios de comunicación no es más que una extensión de la libertad colectiva de expresión, fundamento de la democracia. Como tal, implica una responsabilidad social y su ejercicio está, por lo tanto, sujeto en última instancia al control responsable de la sociedad. La fuerza del Observatorio Internacional de los Medios es ante todo moral, en la medida en que amonesta desde la ética y sanciona las faltas de honestidad profesional por medio de informes y estudios que publica y difunde. Media Watch Global, este Observatorio Internacional de los Medios, constituye un indispensable contrapeso al exceso de poder de los medios. Cuando en materia de información prevalece una sola lógica, la del mercado, y una sola ideología neoliberal que permite al mercado extender su influencia a dominios de la vida colectiva preservados hasta ahora. Esta asociación internacional desea ejercer una responsabilidad colectiva en nombre del interés superior de la sociedad y del derecho de los ciudadanos a ser correctamente informados.
se propone asimismo proteger a la sociedad de las manipulaciones mediáticas. El Observatorio Internacional de los Medios reúne 3 tipos de miembros con idénticos derechos. Primero, a periodistas profesionales o colaboradores de prensa en actividad o jubilados de todos los medios. Segundo, a universitarios e investigadores de todas las disciplinas, pero en particular especialistas en medios, información y comunicación, porque estimamos que la universidad, en el contexto actual, sigue siendo uno de los pocos lugares aún parcialmente protegidos contra las ambiciones totalitarias del mercado. Y, en tercer lugar, consumidores de medios, ciudadanos comunes y personalidades conocidas por su estatura moral, intelectuales, filósofos, creadores, artistas. Puesto que la información es un bien común, su calidad no puede estar garantizada por organizaciones compuestas solo por periodistas, frecuentemente apegados a sus intereses corporativos. Los sistemas actuales de regulación de medios son insatisfactorios. Los códigos deontológicos de cada empresa mediática, cuando existen, se revelan poco aptos para sancionar y corregir las desviaciones, las ocultaciones y las censuras. Es indispensable que la deontología y la ética de la información sean defendidas y definidas por una instancia imparcial, creíble, independiente y objetiva en la que los universitarios tengan un papel decisivo. La función de los ombudsmen o mediadores o defensores del lector, que resultó útil en los años 1980 y 1990, está hoy mercantilizada, desvalorizada y degradada. Con frecuencia es instrumentalizada por las empresas mediáticas y responde exclusivamente a imperativos de imagen o constituye una coartada de bajo costo destinada a reforzar artificialmente la credibilidad del medio. Uno de los derechos más preciados del ser humano es el de comunicar libremente su pensamiento y sus opiniones. Ninguna ley debe restringir arbitrariamente la libertad de palabra o de prensa, pero esa libertad no puede ejercerse sino a condición de no infringir los derechos ni las leyes que protegen a la sociedad contra la difusión de falsas noticias y contra el peligro de las manipulaciones mediáticas. Nosotros estimamos, por lo tanto, que la absoluta libertad de los medios, pregonada por los propietarios de los grandes grupos de comunicación, no debe concretarse a costa de la libertad de todos los demás. Los grandes grupos mediáticos deben saber que ha nacido un contrapoder. A partir de ahora, deben recapacitar, deben saber que si efectivamente ellos defienden la globalización liberal, muchos ciudadanos se alistan en el nuevo movimiento social mundial que se da cita cada año en Porto Alegre. Periodistas, universitarios y simples ciudadanos estamos obligados colectivamente a forjar un arma nueva para este siglo nuevo. Los globalizadores dijeron que este siglo sería el siglo de las empresas globales. Nosotros afirmamos que este siglo será el siglo en el que la comunicación y la información pertenecerán por fin a los ciudadanos. Nos apoderaremos de la verdad y con la verdad la democracia triunfará. Muchas gracias.
do venio. Rector magnífico da Universidade de Santiago, representantes das institucións, autoridades académicas, colegas do claustro universitario, miñas donas, meus señores. Existen discursos, poida que falados pola xente a milleiros, quen o sabe, pero que arestora non son defendidos por ninguén. Roland Barthes, mestre do doutorando, advírtenolo ao presentarnos os seus fragmentos para un discurso amoroso e advirte da extrema soidade pola que atravesa o discurso amoroso a día de hoxe, expulso de todas as linguaxes, expulso da ciencia, arredado do coñecemento e mesmo eclipsado da linguaxe das artes. Vela aquí polo que compre a defensa de determinados discursos e polo que a escolla dun determinado asunto devén en sí propio un modo de interferencia, un acto de distinción. Porque vostede, doutorando Ignacio Ramonet, soupo falar o que falaban milleiros de persoas e porque no medio dun suxeito colectivo que adoito chamamos xeración aprendeunos a termar deses actos de escolla, por exemplo, a TAC, o Foro Social de Porto Alegre, é vostede un profesor, un xornalista, un activista con aura. É indescifrável de múltiples usos e vocacións e variacións. É vostede unha persoa capaz de traballar dentro do interior os seus materiais, retornar o próximo convertido en distante e facernos conscientes do que apenas luímos, deses dereitos máis elementais, aqueles que nos configuraron como cidadáns, tales espacio que compre ir labrando cara ao futuro se existira aínda algunha posibilidade de futuro. Semella, profesor Ramonet, que o eterno presente dos etnógrafos, eses camiños que non levan a parte ninguna, como avantar a Buñuel en tierra sin pan, que o oco da exclusión caera como unha nova malzón en col do nós. Do nós, ese proceso que precisa do tempo e que precisa do concreto, é dicir, da historia e da pertenza, que precisa da res pública para se definir e se relacionar co diferente, porque diferente, sen vontade de asimilación ou de aniquilación. Señor rector da Universidade, colegas do claustro universitario, señoras e señores, cábeme a honra de presentarlles ao doutorando Ignacio Ramonet, unha desas persoas que, par volonté e par azar, se foi convertendo nunha referencia tipo do intelectual contemporáneo e do profesional dos medios. O azar e a construción do viaducto de Redondela, esa obra dun seguidor de Eiffel, que acadou a incomprensión dos seus coetáneos, que o empurraron para o suicidio. Viaducto e azar, dicíamos, achegaban a Galiza dende Lleida, aló polas décadas derradeiras do XIX, cando Brañas publicaba en Cataluña el regionalismo a don Manuel Ramonet, bisavó da persoa que hoxe nos convoca a CO. No 1943 nace na vila de Redondela Ignacio Ramonet. O tempo liso e frío deses anos para unha familia de xinea republicana como a súa, co fascismo instaurado no Estado e con Europa en guerra, condúceno polos camiños dunha migración política que endexamais deixará que se separen corpo e pensamento, nómadas un e o outro na procura do saber. As cousas están inmersas noutras cousas, o nome das cousas forma parte da construción do nós, as linguas son parte da historia material e por veces acollen valores dende a ideoloxía, o francés como lingua republicana, ou neste momento frente ao insaciável American Cowboy, ou o galego, amigo Ramonet, que dera o salto para unha produción da industria da cultura da man dunha sen papéis, dunha muller dos tempos do Resurdimento, de dona Rosalía de Castro, aló cando a milleiros, falábamos en col dun programa para que Galiza entrara na historia do século XX con bon pé. Un programa que o golpe de Estado de Franco condenou á fogueira. Mais a historia non finalizou. E non finalizou gracias ao pensamento crítico, gracias, entre outras cousas, á súa xeración. Ignacio Ramonet críase en Tánxer, estuda na Universidade de Burdeos e na Escola de Altos Estudios en Ciencias Sociais de París, doutoras en Semioloxía e comeza a traballar na prensa de modelo interpretativo, no Libé, anos Sartre, anos Mao, anos da diferencia, tamén no Movemento Comunista Internacional, anos da utopía e do cinema da utopía, o documental. Anos de noitadas políticas en Compostela ou en París, onde nunha delas, precisamente no ano das folgas de Ferrol e Vigo, no 1972, encóntrase cun seu camarada
e tal vez sexa este o elo que o anima a retornar a unha das orixes. Encóntrase cun outro galego na diáspora, xornalista en Radio France e das páxinas de triunfo con Ramón Chao. Toda unha época que no nivel da análise podemos puntuar coa obra Le Chewing-Gum Auger, na que o profesor formado en Historia da Cultura alerta sobre o proceso de americanización cuxa parte visível é a mercadoría cultural pro e de modo singular nos mecanismos invisíveis polos que se enxergan prácticas de dominación sobre o outro, dos mecanismos de construción do ben e do mal e da rede de significados que chegan a instalarse en nós tal un valor incorporado. Modalidade esta que o achegan a renovación de paradigmas que trouxeran para o ámbito das ciencias sociais os cultural studies, dende autores como o xamaicano de orixe Stuart Hall e ate o pensador cristián que cae do cabalo no 68, Michel de Certeau. A diferencia entre a práctica e a técnica, nodal para que o pensamento e o estudio das ciencias da comunicación non adormecese no discurso tecnolóxico que recén se albiscaba, ou para que a investigación administrativa, cos seus resultados predeterminados, non se fixera cargo de todo, preparando o campo á dictadura dos mercados, van a acompañar a súa xeración e van ser legado precioso que dende a súa xeración educou a que eu pertenzo tamén por vontade e non pouco por casualidade. Permítaseme achegar unha das doas que marcaron as miñas opcións, esa obsesión polo entrenzado forma, contido, público, contexto, e que fora o comparatismo que Ignacio Ramonet estableceu entre os detectives Koyak e Colombo, os seus tics, as súas esferas de intervención, a connotación da súa marca de orixe, centroeuropea no Koyak ou a Europa Sul no Gabán de Colombo, e de modo sobranceiro a sustitución do FBI pola policía privada, unha desas anticipacións polo que a súa obra irá se convertendo en referencia e o rol do Ramonet no dun animador. Miñas donas, meus señores, a nosa presentación do doutorando relaciona 3 parámetros máis ou menos canónicos: arredor da pescuda e da docencia, arredor dos medios e da análise dos medios e arredor da actividade social, da evidencia carnal, sen que sexa posible arredar un eido do outro ou mesmo otorgarlle unha meirande significación. Van ser vostedes unha audiencia activa e diversa, a pesares dos birretes e dos símbolos de gremio de mareantes que nos axudan a recoñecérmonos como parte da Universidade Pública de Compostela, quen descodifique dunha maneira creativa, quen veña a completar este tamén noso acto de distinción. Porque entre estes 3 parámetros establecense pasaxes que iremos exemplificar no máis concreto, no que circula dun país a outro en varias linguas nas publicacións, que discerniremos nos programas de intervención de valor alternativo e que avaliaremos na contribución de Ignacio Ramonet aos estudos de comunicación da USC. Van observar nesos de ida e volta dende sistemas de conceptos ao ámbito da práctica, dende análise e pescuda a como traballan os xornalistas, o seu rol particular nun tempo particular, o da concentración, a converxencia e, en curto, a tirariña da comunicación 1999, un dos títulos de Ignacio Ramonet máis traducidos tamén a linguas nacionais identitarias como, por exemplo, o EO finés, a democracia en cuestión, a censura a calcar sobre determinadas temáticas, a hibridación de laboratorio entre información xornalística. Lémbrense, iso que nos faría cidadáns con criterios solidarios e iguais entre información, diciamos, e industria de entretemento, alén da tríada de teipas coñecidas como publicidade, relacións públicas e propaganda que, dende a era Reagan, se incrustan na información e que unha publicación da que tamén o doutorando é responsável, Manière de Voir, tratou aló pola fin dos 80. Non pensedes que houbo no pasado unha idade de ouro dos xornais, insiste Ignacio Ramonet, ao rememorar ao patrón da prensa a finais do 19, Randolph Hearst, e a súa frase mellor sucedida canto aos xornalistas: non permitades que a verdade vos estrague unha boa historia. Pero houve un tempo no que a información se reenviaba á verdade histórica e documental e lle daba pulo ao debate, a pluralidade, a existencia activa e distinta dunha sociedade, función que mal que ben chegou até os anos 80, a década na que quizáis o século XX concluía, poñamos que coa desaparición do Valo de Berlín, cando aínda existía na prensa ordinaria o xornalismo de investigación e cando foi mudado polo de revelacións, o privado en escena, e polo xornalismo de dossier, o xornalismo en función do poder. Innúmeras veces sacou e aló, temos discutido e publicado artigos sobre un novo perfil profesional que anula un tempo a cultura xornalística e a profesión ao subsumir a súa cerna, a independencia, a cláusula de conciencia, o segredo profesional e que se ampara no xornalista feito de presa, con formación escasa e de conciencia inxenua, unha persoaxe que os asesores de Reagan escollían para facer pasar determinados falsos e denominaban xornalistas de boa fe. Por iso,
A Universidade Pública de Galicia non podía xustificar unha eiva como era a ausencia de estudos nas diferentes licenciaturas das ciencias da comunicación e, por iso, a comendos 90, dende o rectorado da USC se nos encargou formalizar un proxecto para a implantación dos seus estudios regrados no campus. Estábamos de cheo nos efectos inmediatos da Primeira Guerra do Golfo. Formábamos parte con colegas da Universidade Autónoma de Barcelona ou con xornalistas e intelectuais da fronte de oposición ao que nun libro colectivo rotulamos como las mentiras de unha guerra. E dende Barcelona, a cidade na que eu mesma estudara, telefonei a Ignacio Ramonet. Procurábamos, de algún xeito, unha desas persoas públicas que axudaran a presentar o novo emprendemento en sociedade. Non coñecíamos na altura ao doutorando senón polo que publicaba e nin sabíamos que compartíamos amigos comuns. Pero Ramonet dixo, sen máis, sí. E no verán do 1991, como proemio á creación da Facultade de Ciencias da Comunicación e do comezo da licenciatura de xornalismo, Ignacio Ramonet daba a lección inaugural do curso Medios de Comunicación e Guerra do Golfo. Dende entón, fica vencellado a nós. A maior abondamento e para ir construindo unha ponla dedicada á pesquisa no seo da oferta de terceiro ciclo da USC, a Facultade propúñase dar inicio aos cursos de doutoramento. Tamén nesta primeira andaina, sen existirmos aínda como departamento, o doutor Ramonet formou parte do cadro de profesores dun noso primeiro curso que artellamos no marco do Instituto para o Desenvolvemento Económico de Galicia, no IDEGA. Especialista en xeopolítica e estrategia internacional, Ignacio Ramonet é autor de obras cuxos títulos circulan como unha consigna e fan unha sorte de función tipo tal as vellas palabras da tribu que te manteñen ao asexo. Como nos venden a moto, en coautoría con Chomsky, 1995, O pensamento único, 1996, Un mundo sen rumo, 1997, Internet, ese mundo que ven, 1998, e así, entre outros, e até propagandas silenciosas, a post-televisión ou Guerras do século XXI, as tres no 2002. Atrás, no 1981, Cuba, Cinema e Société, exemplo do vínculo que establece entre a produción cultural, as condicións nas que as obras se realizan, a súa función na historia concreta das sociedades e a súa contribución á visibilidade da diferencia. No 2001 sae Marcos, la dignidade rebelde, unha entrevista co comandante zapatista que é tamén representativa dun dos xéneros xornalísticos polo que sente meirán de atracción e que na compaña de Chao e con personaxes como a Jorge Luis Borges, por exemplo, redefiniu nalgunha das súas convencións. Jorge Luis Borges, que os recibía a tardiña recitando poemas do cancioneiro galego. Experto en Nacións Unidas, en decembro de 1997, Ignacio Ramonet publica un texto no mensal Le Monde Diplomatique no que se advirte da necesidade de novos modelos de organización cidadán para confrontar a queda de barreiras físicas, legais e políticas a prol do mercado dos cartos, en curto, a prol da globalización financeira, o vértice máis chamativo da economía neoliberal e das súas consecuencias arestora xa vividas no seu modo máis radical, cunha guerra á marxe da legalidade como nas boas películas de gángsters, alén da desestabilización de áreas como a asiática ou a exclusión dun continente inteiro como a África convertido nun ronsel de enclaves. Orixínase así no 1998 a organización non gubernamental ATAC, da que é o seu presidente de honra. Que a súa aplicación política prolóngase no Foro Social Mundial de Porto Alegre, lémbrense o anverso do Foro de Davos, dese que congrega os think tanks, os programadores das operacións de mundialización salvaxe, e que mesmo usou publicitar unha sorte de Declaración Universal dos Dereitos do Capital, como remarca Bernard Cazen no proemio da edición galega do Pensamento de ATAC. Apropiarse do futuro é o santo e sinal. E na súa terceira edición, neste mesmo ano, o Foro de Porto Alegre aparece en público coa estrela do suceso electoral no país que o albergou, Lula lá. De seguida teremos la tamén como honoris causa. Porto Alegre confirma a SEMADE o seu recoñecemento internacional e disponse a dar un paso máis, a construción dunha área xeopolítica diferente á de dominio do FMI ou OMC, Organización Mundial do Comercio, convocando a súa vindeira edición en Madrás, na India, alén de situar un seu outro vértice na República Surafricana. A armonía de pezas tan complexas, o seu paso rimado, só se pode facer dende a crenza na esperanza como a máis social de todas as enerxías, Frankfurt ao fondo, e na esfera pública como o espacio cabal para a relación entre a creatividade, as iniciativas de novo tipo, o coñecemento e o seu reenvío cara a acción práctica e a ideoloxía como un dos máis sofisticados e entrenzados nos que se funden paixón e intelixencia humanas. Libéranos a SEMADE, a ideoloxía, do sobexo narcisista nos devolve esa linguaxe falada por milleiros, o discurso da solidariedade no coñecemento,
no aprofundamento dos procesos, no diálogo co outro, na viaxe de ideas e de feitos. O ideario, en suma, como ese fragmento do discurso amoroso que te anima a fundirte co teu propio tempo e a participar das dificultades do teu propio tempo. Ben podería o doutor Ramonet non ter escollido as relacións medios-poder e o seguimento e divulgación continxente daqueles síntomas e aspectos que nos fan ter día a día o alento en suspenso. Ben podería non ter articulado os coloquios de Balanz e tratar neles en cola face oculta da posta en escena mediática da Primeira Guerra do Golfo, ou non insistir en facer xenealoxía en colo tratamento xornalístico dos conflictos da segunda mitade do século de Indochina e Vietnam a guerra contra Iraque, como recén fixo en Pontevedra co gallo dun congreso internacional sobre medios, educación e novas tecnoloxías. Ben podería non reparar na retórica televisiva dos informativos pegada ao modelo do cinema de Hollywood ou na velocidade coa que se difunde unha información como o seu valor diferencial ou no xornalismo engulido pola ilusión de tempo real e a sustitución da comprensión das cousas pola súa visión. Pero por ter escollido xusto a crítica e a distancia xusta é quen de reivindicar unha ecoloxía da comunicación, como avantaran outros estudosos, estou a pensar en Hans Magnus Enzensberger, e planear unha campaña que vise o uso dos medios e de todas as ferramentas comunicacionais para, cito dentro da súa intervención no Foro Social Mundial de Porto Alegre en febreiro de 2002, organizar a acción política, darlle novo poder á cidadanía e máis termar e celebrar a diversidade cultural e intelectual. Quen do mundo da universidade se non recoñecería en propostas como estas. Fixa tamén Ignacio Ramonet unha data na xenda, o Cumio Mundial da Sociedade da Información nas súas dúas sesións, Xenebra 2003, Túnez 2005. Entre mentres, e en calidade de fundador do Media Watch Global, o Observatorio Internacional dos Medios vai para Venezuela co albo de analizar o comportamento mediático na crise que atravesou aquel país. Tamén, nesta súa actividade, segue os pasos doutra das figuras máis influíntes na Escola de Comunicación Crítica de Armand Matelard e da inflexión que producira o seguimento de medios como El Mercurio para traer á tona o seu envolvemento no golpe pinochetista que fará 30 anos o 11 de setembro vindeiro. De Chile quedounos un film do tándem Chris Marker-Matelard, La Espiral. De Venezuela temos outro film, Chávez, de Kim Bartley e Donna O'Brien, premio especial do Xuri polo seu valor contrainformativo da sexta edición do Festival de Málaga neste 2003. Premiado como profesional dos medios en defensa da paz, dos dereitos humanos, da comunicación cultural norte-sul en Roma, A Coruña, Rabat, premio Rodolfo Walsh de xornalismo pola Universidade de La Plata, non por acaso La Plata foi a primeira universidade que impartiu un curso de comunicación na América Latina ano 1964, o Premio Liber-Press 1999 en Girona, o doutor Ignacio Ramonet é profesor de Teorías da Comunicación da Universidade Denis Diderot, París 7, foi profesor convidado da Carlos III de Madrid, da Universidade de Buenos Aires, Universidade de Valencia, de San Petersburgo, Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo. E ten seminarios impartidos dende Helsinki a Cali, dende o lugar máis seguro ao máis inestável, dende a ledicia a dor como marca da historia máis próxima, de Ámsterdam e até Xerusalén, do Quebec a Kioto ou Casablanca, tal e como acontece coa xente en pasaxe, tal e como acontece coa estirpe dos nómadas, non esqueces endexamais a calquera persoa co que, algures, se cruza no deserto. Señor Rector da USC, colegas do claustro, a Facultade de Ciencias da Comunicación é unha das máis novas do campus. Tocáronlle tempos de mudanza e de conflicto no sistema universitario, pero situouse entre as mellor identificadas do Estado e estableceu cedo relacións científicas e académicas con centros da área atlántica, co bloco de países de expresión portuguesa e con Latinoamérica. Neste intre, a Facultade esforzase en atender as demandas dunha nova titulación, está pendente das transformacións que trae canda así un novo sistema universitario europeo, participa en intercambios de docentes pesquisadores e recebe ou achega máis de medio centenar de estudantes Erasmus a universidades de Francia, Finlandia, Gales, Italia, Inglaterra, Alemanha, Polonia, Portugal ou Chequia. Temos tamén participado en varios proxectos intereuropeos e fundado o Observatorio do Audiovisual, que mantén aberta para consulta pública a meirande base de datos fiável e contrastável do sector en Galiza. Mas isto todo fixo porque houbo unha presada de colaboradores que, como doutorando ou como o primeiro decano comisario, doutor Emilio Prado, que tamén nos acompaña, incluírona nos seus actos de escolla. E, entre outras escollas, o doutorando abandona o texto pola intervención na ágora, o deleite no signo pola comunicación como proceso e articula
Unha desas palabras que tanto repite articula o coñecemento e a realidade a partir dun dos achádegos que nos animaron a entrar no século XX, da subxetividade. Lembro hoxe, a 100 anos máis un, da publicación do Que facer de Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, tan citado cando se fala dos medios no comezo da sociedade de comunicación, dos medios como organizadores colectivos, da prensa de grupo, como é prensa de grupo o mensal multinacional con edicións dunha dúcia de países e áreas xeopolíticas Le Monde Diplomatique, é recuperado como autor substantivo do século, por exemplo, polo filósofo Alain Badiou, para que observemos no texto de Lenin a entrada da subxetividade na política, o que na altura se lle chamou conciencia revolucionaria e onde conflúen ética e estética, por traer para este lugar o coloquio que sopa a presidencia de Paul Virilio e dirixido polo doutorando Cristian Collol tivo lugar en Arles no 1997. Soubo Ignacio Ramonet anticipar o que falaban milleiros de persoas, igual que foi un dos primeiros, fai máis de 20 anos, en introducir a televisión como campo de estudo universitario en Francia. Hoxe, hónranos con ser o primeiro honoris causa no que, en diante, se sinta representado o Departamento de Ciencias da Comunicación da USC, a cuxos membros agradezo a deferencia de me encomendar algo tan grato como a esta gabanza. Don Ignacio Ramonet, gracias por amplar o seu compromiso explícito cara a este novo nós, dixen. Autoritate igitur mi conquesa legibus regni, tibe domino Ignacio Ramonet, confero gradum doctoris honoris causa in communicationis scientia et comito praeclaro domino Margarita Ledo, patrona tua ut insignibus doctoralibus decoret. Capeian colata et tibi dignitatis ornamenta, e quid illa instituto maiorem portendam intelligit. Ilius, ig liberalis tibi, sit bellum laureum coronamentum quo donavantur vox certamen victoris. Ilut animo tecum reputa, nihil esse literis ec doctrina praestantius, nihil sapientia nobilius, eius rei causa aureum annulum, quo olim primoros in res publica insignebantur tibi deferendum concedimus. Librum ad facultatis nostrae studia pertinentem, clausum et receratum concedimus eumque similesque ex edito scholae loco explicandi interpretandique tibi ius esse escito.
Iuras ad implere quae secuntur, semper ubicunque fueris, jura privilegia et honorem uius universitatis eusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare quoties fuere requisitus, et eam eusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, sic iuro et sic volo. Egregi vir, Domine, Ignacio Ramonet, te admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus essentionibus et privilegiis quibus gaudent et possum gauderi alii similis doctores in Compostelano studio et ubiquenque terrarum in orbe. Et titulos uius admissiones et incorporationes tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimus libentissime ago. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, membros do claustro universitario e da comunidade universitaria, señoras e señores, cúmpreme agora a obriga e a honra de intervir como máximo representante da Universidade de Santiago de Compostela neste acto de investidura como doctor honoris causa do excelentísimo señor don Ignacio Ramonet. Hai moi escasos días que se cumpría un ano desde a toma de posesión de quen agora temos a responsabilidade de estar á cabeza deste buque insignia do sistema universitario galego. Foi un ano intenso que culminamos coa recente aprobación dos que serán os nosos novos estatutos. Pero non toca agora mirar o pasado, aínda que sexa aquel máis reciente. Trátase de pensar e planificar o futuro que desexamos. Un futuro no que queremos estar inmersos no espacio europeo de ensino superior, nunha política integral de calidade, nun proceso de internacionalización, na promoción e defensa da investigación básica e aplicada, o desenvolvemento, a innovación e a cultura emprendedora. Trátase tamén de camiñar polos rueiros da transparencia e o bo goberno, o compromiso social, o desenvolvemento sostible, a corrección de desequilibrios de toda índole. Tamén é unha forma de compromiso o recoñecemento daqueles que máis se comprometen. Neste sentido, convén subliñar que hai poucos días a nosa universidade remataba o proceso para nomear doutor honoris causa a don Luís Ignacio Lula da Silva, presidente do Brasil, e que hoxe estamos aquí para proceder ao acto solene de investidura como tal de don Ignacio Ramonet. Quero recordar as palabras da profesora Margarita Ledo, que nos relatou algúns dos méritos deste galego universal, que dende a súa redondela natal leva estendido as súas ideas por todo o mundo. Ignacio Ramonet é especialista en xeopolítica e estratexia internacional, doutor en semioloxía e historia da cultura na Escola de Altos Estudios de Ciencias Sociais en París, director da publicación mensual Le Monde Diplomatique e profesor de Teoría da Comunicación na Parisina Universidade de Diderot. O seu incansable traballo a prol da mellora das circunstancias vitais nesta moderna era poscapitalista da intercomunicación mundial percorreu cidades tan afastadas como Quebec e Sao Paulo, Helsinki e Tel Aviv, Santiago de Chile e Casablanca. Mas, a pesar da distancia xeográfica que afasta estas urbes de culturas e hábitos sociais tan diferentes, a mensaxe do profesor Ramonet é sempre unha mensaxe de comprometida defensa dos dereitos humanos. Vivimos en tempos de globalización e uniformización de escala planetaria,
potenciada polos avances tecnolóxicos e científicos. Se ben é certo que estes se presentan como facilitadores dunha mellor calidade de vida para os habitantes do noso mundo, se é indiscutible, que a través das pantallas se ten un máis rápido e fácil acceso aos datos, a información, ás vidas dos outros e os outros ás nosas vidas, non é menos certo que, como acaba de sinalar o novo membro deste o noso claustro compostelán, a propia información e o seu uso adoptan con frecuencia un papel discriminatorio e manipulador que nunca se debería ter chegado a representar. Segundo, el mismo ten declarado, os cidadáns de hoxe somos testemunhas da absoluta mercantilización das noticias, produtos manufacturados e vendidos en cadeas de montaxe nas que algúns periodistas se comportan como os uniformados obreiros do film de Charles Chaplin, Tempos modernos, ou como os traballadores mecanizados do modelo fordiano. Efectivamente, ese cuarto poder ao que el aludía e os intres e que tamén exercera a súa capacidade crítica en casos de tanta sona como o erixirse en contrapoder, e esta perda é especialmente grave neste noso mundo neocapitalista no que a disposición xeopolítica do poder require cada vez con máis urxencia voces que se alcen en contra dos abusos e da violencia. De aí que a defensa da forza cívica que o profesor Ramonet fai de cote sexa tan importante nos albores deste novo milenio. Ese ente, o que el chama quinto poder, acaba de manifestar a súa influencia e capacidade de expresión en actos recentes tanto a nivel nacional como internacional. É imprescindible que autoridades académicas e mediáticas como el mesmo sigan a defender esta clase de posicionamentos para evitar que as conciencias se adormezan no limbo do consumismo ou no lixo de certos medios de contaminación. É polo ben non só das xeneracións que nos sustituirán no futuro, senón tamén en beneficio dos seres humanos que hoxe vivimos inmersos nesta voráxine de persoeiros especialmente fabricados para a súa venda nas pantallas, os novos fillos de Christophe, creador e casi aniquilador de Truman na película homónima. Fronte a esta manipulación e case decadencia da verdadeira función da información e o coñecemento, son de trascendental importancia proxectos como que hoxe remata de expoñer o profesor Ramonet. O afianzamento dun organismo de vixilancia dos medios audiovisuais en todo o planeta para evitar que esta progresión xeométrica de terxiversación e anulación do espírito crítico siga avanzando impunemente. Ese observatorio, ou mellor aínda, ese faro que nos advirta das rochas mediáticas contra as que non debe bater a nosa ética, é un cometido no que as universidades teñen moito que dicir e facer dentro e fora das aulas, alentando nas súas comunidades a capacidade de análise e de crítica individual, e tamén de compromiso e esforzo colectivo. Por iso, congratulámonos hoxe de que o profesor Ignacio Ramonet entre a formar parte da nosa institución como doutor honoris causa. Só resta desexarlle que non se canse nunca e que tampouco faigan outros como el, pois sabemos que a batalla que libran é contra xigantes e non contra muiños de vento. Moitas gracias a todos e a todas pola súa atención.
Remata este acto de investidura como novo doutor honoris causa da Universidade de Santiago de Compostela do excelentísimo señor don Ignacio Ramonet.